En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta o nos lleva a una sinagoga en sábado. Sinagoga, lugar donde se proclama la palabra de Dios. Y ahí está Jesús, la palabra eterna de Dios. Y ellos están espiándolo, dice, para ver si hacía milagros en sábado, para ver si curaba en sábado, no si hacía milagro. ¿Por qué? Porque lo veían como un sanador, un curandero, o un médico si acaso. Pero Jesús no se detiene en la parálisis que ellos tienen en su pensamiento. ¿Por qué digo parálisis? Porque aquel hombre tenía la mano paralizada, pero ellos tenían paralizada su manera de pensar. No podían dar el paso hacia la caridad. Y Jesús le dice al de la mano paralizada: ponte en medio. Dice, aquel hombre lo obedeció. ¿Qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarla que se pierda? Ellos no contestan porque saben que les está poniendo una prueba. Si nos fijamos, tienen una manera de pensar inmóvil. No pueden pensar de otra manera. Eso se llama la parálisis en la manera de pensar, porque así no puedes avanzar en la vida. Si solamente piensas en tu criterio, y así les pasó a ellos. Aquel hombre solo tenía paralizada la mano, y Jesús no tenía paralizado nada. Jesús es libre. Y entonces le dice a aquel hombre: extiende tu mano. Fijémonos cómo este tiempo de pandemia, y bueno, de por sí, mucha gente está paralizada en muchos aspectos, sobre todo en la caridad. No pueden dar pasos hacia los demás y piensan solo en sí mismos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la humildad y nosotros actuar con humildad para extender nuestras manos hacia el hermano y hacer la caridad. No podemos quedarnos paralizados en el tiempo de la pandemia y esperando que las cosas cambien para hacer un apostolado, para servir al hermano, para ayudar al más pobre. No debemos esperar. No debemos esperar a que pase la pandemia para proclamar la palabra de Dios, para ver nuevas maneras de hacer apostolado, de reflexionar, de asistir a misa, de alimentarnos del cuerpo de Cristo. Tenemos que escuchar la voz del Señor, que también a nosotros nos dice: extiende la mano. Extiende la mano hacia el prójimo, extiende tus manos hacia el hermano, y no nos quedemos paralizados con el miedo, con nuestros prejuicios, con nuestros razonamientos, sino tomemos una nueva manera de pensar como Cristo quiere, porque podemos estar como los fariseos, esos que estaban espiando a Jesús, paralizados en el miedo o paralizados en una sola manera de pensar. Dejemos que el Señor nos sane. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.